Vamos a intentar comprender para la gente que está un poco desubicada o que, bueno, escucha las cosas en las noticias pero no acaba de saber qué está pasando. Vamos a intentar tirar un poquito para atrás y comprender por qué hemos llegado a la situación en la que estamos hoy, o hemos estado en estos últimos días, donde ha habido ya lo que son ataques directos de varios países, ¿no? Que esto no se había dado aún de una forma tan clara. Vamos a explicar primero el lío que hay en Oriente Medio. Es decir, Irán. ¿Qué es Irán ahí? ¿Y qué es Israel ahí? Mira, me alegra que me hagas esa pregunta. Irán, por ponerle una metáfora, imaginad que es Darth Vader, ¿vale? Es el malo, pero es ese malo al que respetas. Es un malo que sabe ser malo, que es inteligente. ¿Por qué digo que es el malo? No, esto no es una clasificación ética, no. Es simplemente porque está en contra de Occidente, ¿vale? O sea, Irán es una potencia petrolera, es uno de los países con más petróleo del mundo. Además, es un petróleo muy barato de extraer, con lo cual podrían ganar muchísimo dinero. Podría ser como Arabia Saudita. Además, tiene una economía muy diversificada. Es una civilización antiquísima, con una cultura muy sofisticada. Existe el cine iraní, literatura iraní. O sea, no es el típico país de Oriente Medio como pueda ser Arabia Saudita, como pueda ser Irak, que era un grupo de tribus por ahí mal puestas a las que de repente alguien llega y dice, bueno, esto es un país, ponemos estas fronteras, ala, convivir entre vosotros y no sabéis ni leer ni escribir. No. Irán siempre ha sido una sociedad muy culta. Podría ser un país incluso... Podríamos asemejarlo a un país europeo en cierto modo, ¿vale? O si quieres podríamos asemejarlo a Turquía. O sea, Bueno, se hablaba del Teherán de los 60, de los 70 como un sitio turístico, moderno, con diversidad de culturas, como un sitio que bastante chulo para visitar, ¿no? sí. De hecho, es una... Bueno, te voy a dar un apunte curioso. Tú sabes que cuando los nazis hablaban de la raza aria y de la... que ellos creían que era la raza superior y tal, ellos pensaban que la raza aria venía de Irán. Y de hecho fueron a Irán a hacer pruebas y a medir los cráneos de la gente, Ostras. etcétera, porque consideraban que era la raza superior. Ajá. Esto te lo digo para que te hagas una idea de cómo los iraníes es raza aria, no es raza árabe. No se parecen a un árabe. De hecho, tú ves a los políticos iraníes y al ayatollah, por ejemplo, y si le afeitas y le pones una Sí, camisa normal, podría parecer un señor de Murcia. Entonces, sí, sí. eso lo primero que tenemos que entender. Irán es un país, un outlier dentro de lo que es Oriente Medio, que tiene mucho petróleo y que durante muchos años había sido, bueno, realmente a partir de los años 50, o sea, tenía mucho petróleo. En los años 50 llegó un gobierno más o menos filocomunista que quiere nacionalizar el petróleo y entonces llega a Occidente y dice, ni de coña. Derrocan ese gobierno y ponen al Shah de Persia. El Shah de Persia era un monarca absoluto que se rodeaba de lujos, que era un tirano, un sátrapa, metió en la cárcel un montón de gente, la policía política que tenía era temida por todos los iraníes, pero era aliado de Occidente. Era lo que a mí me gusta decir muchas veces, era un hijo de puta, pero era nuestro hijo de puta. Cosa Ya, que hay claro. muchos shahs de Persia en el mundo ahora mismo. Y tenemos el caso de Tailandia. Tailandia no te creas tú que es una democracia, ni muchísimo menos. De hecho, también es una teocracia. Ahí la gente piensa que el rey es Dios, literalmente. Dios. Sin embargo, nadie dice nada de Tailandia. ¿Por qué? Porque, bueno, dentro de lo que cabe son nuestros aliados, podemos comerciar con ellos. Vale, bien, pues no es el país más democrático del mundo, pero puedes irte de vacaciones. Pues Irán era más o Bueno, menos... la hipocresía de Occidente, ¿no? Que cuando nos interesa no decimos nada y cuando no nos interesa tenemos que derrocar a ese Sí, tirano. por eso a mí me gusta decir las cosas por su nombre. O sea, esto no es simplemente una cuestión de valores o no valores, es una cuestión de defensa y de intereses económicos de Occidente. Nosotros estamos en Occidente, defendemos nuestros intereses. Entonces, el Shah era, pues más o menos eso. Era, pues como ahora Tailandia. Hasta que de repente los iraníes se cabrean con el Shah y empiezan a revolucionarse. Y cuando digo que empiezan a revolucionarse los iraníes, empiezan a revolucionarse los comunistas, los liberales, los que defienden una democracia, los que defienden todo tipo de sistemas. O sea, es todos aquellos que estaban en contra del Shah, que eran la mayoría. Y dentro de esos grupitos había un señor que era el Ayatollah Khomeini,
que era un líder religioso que vivía en París, en el exilio, y que tenía, bueno, pues ideas así, pues muy de vamos a crear una teocracia, una revolución islámica. Claro, una cosa que tenemos que entender, a diferencia de los integristas musulmanes salafistas, por ejemplo, los distintos grupos terroristas, el Estado Ujú. Islámico, la teocracia del ayatolá, primero es islam chiita. Sabes que el islam hay dos tipos de islam, Sí. sunita y chiita. Sunís. Por Ujú. hacer una, para que nos entendamos un poco y lo pongamos un poco una matrix cristiana, el islam Ujú. sunita sería lo más parecido al cristianismo protestante. O sea, es una Ujú. religión muy horizontal, donde no hay un papa, no hay una estructura jerárquica, cada imán es un poco de su padre y de su madre, mientras que el islam chiita sería como el catolicismo. Hay una religión muy estructurada, muy piramidal, donde en la cima está el ayatolá. Bien, pues este ayatolá, que era un poco como el papa, por así decir, no es exactamente eso, pero para que nos Ajá. entendamos. Bueno, pero sí, para que la gente lo entienda, ¿no? Una figura de poder, digamos, Claro, era religiosa. como el papa de los chiitas y estaba en Francia. Y Ujú. este hombre tenía la idea no solamente de que la sociedad tiene que ser más religiosa, sino de que los chiitas tienen que dominar al resto del Islam. Sabes que la guerra en el Islam viene de cuando murió Mahoma, ¿quién es el sucesor de Mahoma? Ujú. Los chiitas piensan que es uno, los sunitas piensan que es otro. Y desde entonces guerrean. El objetivo del ayatollah es primero dominar todo el mundo islámico, o sea, aplastar a los sunitas, y después Ujú. dominar todo el mundo y que todo el mundo sea musulmán. De hecho, el ayatollah Khomeini tiene una cita que dice, hasta que el grito de Alá es grande, no resuene en todo el mundo, no pararemos nuestra revolución. Por eso se habla siempre en Irán de la revolución islámica. ¿Vale? O sea, es una revolución. Queremos llevar la revolución hasta el último confín del mundo. Por eso la ideología de Irán es una ideología expansionista. Por eso empiezan a ser malos. Porque no solamente quieren una dictadura en su país, es que la quieren expandir en todo el resto del mundo. Ujú. Pero es que además Interesante. el Islam, el Khomeini se basaba mucho en la idea también de que Irán había sido un imperio, el imperio persa. Ujú. Entonces, vale, pues ese sustrato imperialista que ya había en esa sociedad, él lo reconvierte y lo resignifica en una cosa religiosa. Y entonces, cuando llegan al poder, toda esta muchedumbre de gente, que es la mayor parte de la sociedad iraní, llegan al poder, derrocan al Shah y entonces el ayatollah se convierte en el único líder, no porque la gente apoyara lo que este señor pensaba, sino porque era el único que había. O sea, en un momento donde tenías comunistas, pero no sabemos quién es el líder, liberales, de todo tipo, y hay el grupo de religiosos que tienen un líder claro. Entonces dicen, venga, pues nos juntamos todos detrás de este señor y luego ya pues haremos elecciones o lo que sea. ¿Qué pasa? Que el ayatollah purgó al resto de grupos. Purgarlos, de expulsarlos y matarlos a muchos de ellos. Y entonces es Tal cual. cuando constituye lo que ahora conocemos como la República Islámica de Irán, que es un país totalmente teocrático donde la religión forma parte del Estado y con esa idea de que nos tenemos que expandir. Entonces, Ujú. durante los años 80, Irán estuvo en guerra con Irak, con lo cual pues no pudieron hacer gran cosa. Ah, bueno, perdona. Y dentro de esa revolución tiene una idea muy clara que es el enemigo es el gran Satán, que es Estados Unidos, y el pequeño Satán, que es Israel. ¿Vale? O sea, parte de su ideología, Vale. de su narrativa, sabes que todas las identidades políticas se definen cuando hay un antagonista. Bueno, pues la identidad política Ujú. de los teócratas iraníes es se define, el antagonista es Estados Unidos y luego Israel. Claro, tú piensas una cosa, los israelitas caen fatal en el mundo árabe, entonces para él la idea de decir vamos a ser los primeros que matan a los israelíes, pues es- Claro. y Suma suma puntos en la puntos en zona, la zona, claro. ¿no? Bien, Claro. entonces, tú tienes que... Este señor instaura esta revolución, quiere acabar con Estados Unidos, quiere Sí. acabar con Israel, y más o menos en los años 90 empieza a dar pasos, como pues financiando grupos terroristas. Hezbollah, bueno, pues distintas milicias terroristas que hacen Ujú. atentados en Argentina, por ejemplo, contra una comunidad judía y por supuesto en Líbano, etcétera. Y aprovecha que Ujú. todo Oriente Medio es inestable. Tú piensas que, claro, lo que te decía antes, los países de Oriente Medio, salvo Irán, son hiperinestables. Entonces, el ayatollah aprovecha esa inestabilidad para decir,
oye, aquí hay un líder, que soy yo, y que, oye, pues tengo una ideología muy clara y tengo un país con muchísimo petróleo, con lo cual me sobra el dinero, puedo financiar distintos grupos, etcétera. Y así es como poco a poco Irán empieza a expandir sus tentáculos a través de grupos proxies. Y entonces, Ujú, más o menos, para el año 2015, una cosa así, Irán ya se ujú. había expandido su área de influencia y su imperio por prácticamente todo Oriente Medio. O sea, era Irán, pero luego estaba Irak, que era totalmente controlado por Irán, Siria, Líbano, Yemen. O sea, se habían expandido como una mancha de aceite y con la idea de todo este poder que estamos consiguiendo, territorial, pero también de población y de nuevos soldados, nuevas milicias, lo vamos a utilizar para acabar con Estados Unidos y sobre todo con Israel. Claro, tú piensas que ahora parece imposible que vayas a acabar con Israel, pero en los años 90, en los años 80 y en todas las épocas, o sea, demográficamente, Irán es un país de 90 millones de habitantes, mientras que Israel no tiene ni 10 millones de habitantes. O sea, parece un trabajo fácil de hacer si tienes un poco de cabeza, y los iraníes tienen cabeza. Cuando dices que controla esos países, es que tiene gobiernos afines. No que sea el control total y absoluto como que se haya expandido y haya adquirido ese país, sino que tiene gobiernos Sí, que van a la sí, par, sí, sí, son digamos. gobiernos afines, sí, Ujú. perdona. Ok. Gobiernos afines o partidos Ujú. políticos que son al final los que dictan, los que cortan el bacalao en los países, que es por ejemplo el caso de Vale. Líbano. Entonces, Ajá. claro, tienes una potencia que se está expandiendo y que su objetivo declarado es acabar con Estados Unidos y con Israel. Hombre, eso da bastante miedo. Pero es que encima, más o menos a finales del siglo XX, principios del XXI, los espías israelíes descubren que Irán está desarrollando su propia bomba atómica. El gobierno de Irán lo niega y dice que es un plan únicamente para construir centrales nucleares, pero claramente están enriqueciendo uranio muy por encima de lo que es necesario para fines civiles. Así que, blanco y en botella, están desarrollando su propia bomba nuclear. Claro, cuando un país que se está expandiendo por todo Oriente Medio, que además tiene como objetivo declarado destruir a Estados Unidos y Israel, que está financiando milicias para destruir a Estados Unidos y Israel, y de repente ahora dice que quiere tener una bomba atómica, pues evidentemente es un riesgo existencial para Israel, por supuesto, para Estados Unidos también, y en general para todos los aliados de Estados Unidos, entre los que se incluye Europa. ¿Entiendes ahora O sea, más o menos o sea, el... es un peligro, digamos que es un peligro para, en general, para Occidente, podríamos Sí, es decir, un ¿no? peligro para Occidente porque es, pues eso, un país que te tiene de enemigo declarado y que está aumentando su poder una barbaridad. O sea, Y esto la llegamos diferencia entre al Irán día de hoy, y ¿no? Corea del Norte es que Corea del Norte son idiotas y los iraníes no. Y digamos que Corea del Norte no quiere expandirse, lo que no quiere es que lo molesten. Sí, además es eso. Corea del Norte, bueno, a lo mejor Como mucho Corea del sí, Sur, ¿no? Querría tener, querría pero no llegar a Corea del más. Sur, pero no más, sí. En cambio, Irán tiene una idea más expansiva, más de gran imperio, más de volver a las raíces y tener influencia en todo el mundo.